Cordial saludo y bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo independiente y alternativo. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta a la actualidad económica y a los temas que afectan su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y les estaré acompañando aquí en este espacio de Tercer Canal, uno de los medios digitales con mayor crecimiento. Nos están reportando alrededor de 450,000 seguidores en promedio. Los invitamos desde ahora a conectarse a través de las redes sociales, @tercercanal, a interactuar y a compartir nuestros contenidos. Bienvenidos. Y está comenzando un año 2025 en el que una de las mayores preocupaciones del país tiene que ver con la salud de 50 millones de habitantes. Por eso el tema de hoy tiene que ver con los recursos del sistema de salud. Al final del día, este es un asunto de plata que nos toca el bolsillo a todos. Y para desarrollar este tema, pues se encuentra aquí con nosotros Carolina Corcho. Ella es médico de la Universidad de Antioquia y psiquiatra de la Universidad Nacional. Además fue la primera ministra de Salud que tuvo el gobierno de Gustavo Petro. Fue vicepresidenta también de la Federación Médica Colombiana y ha liderado desde distintas organizaciones de la sociedad civil durante muchos años una lucha por mejorar el sistema de salud en Colombia. Doctora Carolina, bienvenida a este espacio de Economía y Bolsillo. Feliz año. Y bueno, la primera pregunta que tengo que hacerle: ¿alcanzará la plata de la salud para cubrir las necesidades de los colombianos este año? Bueno, un saludo, Juan Armando, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Lo primero que tenemos que explicarle a los colombianos es cómo se financia la salud. La salud la financiamos los colombianos con los aportes de las cotizaciones que hacemos los trabajadores cada mes y con los impuestos que pagamos que van al presupuesto general de la nación. ¿Cómo se define ese monto de plata que tiene que ir del gobierno? El gobierno por cada afiliado a la EPS paga un monto anual que se llama UPC. Es una plata que se le entrega de manera anticipada a las EPS para poder garantizar la contratación de clínicas y hospitales y para que al ciudadano lo puedan atender. La UPC traduce unidad de pago por capitación. Suena un poco técnico el término, pero en plata blanca es el dinero que le gira el Estado cada año, o el gobierno, el Ministerio de Salud cada año a las EPS para atender a los ciudadanos, vayan o no vayan al médico. ¿Es así? Exactamente. ¿Y eso qué significa? Que la financiación del sistema es solidaria, es decir, quienes no nos enfermamos financiamos a los que se enferman por un principio de solidaridad, y eso es lo que se llama el aseguramiento social. Ahora bien, ¿de cuánta plata estamos hablando, Juan Armando? El año pasado fueron aproximadamente 82 billones de pesos, pero además los colombianos, el gobierno, porque es plata de nosotros, hace unas adiciones posteriores a esos recursos que se llaman los presupuestos máximos. ¿Qué es eso? Esos medicamentos que no están como dentro de un plan, que es el que cubre esa unidad de pago por capitación. Bueno, vamos yendo por partes porque estamos hablando de 82 billones de pesos que giró el gobierno el año pasado y que este año se estima puede llegar a 95 billones de pesos a la CPS. Y hay una gran controversia, y este año 2025 ha iniciado con una controversia alrededor de esa plata, que es considerable, que no es cualquier cosa, porque hay sectores desde la industria como la ANDI, como ANIF, como los propios gremios de la CPS que dicen que esta plata no les alcanza. ¿Alcanza o no alcanza? Bueno, lo primero que hay que decir, Juan Armando, es que ¿cómo se calcula ese monto? Se calcula con los datos que presentan las propias EPS de las atenciones que hicieron del año 2023. ¿Por qué el año 2023? Porque este estudio que hace el Ministerio de Salud empieza a recolectar información a mediados del 2024 y no tenemos los datos del 2024. En el 2023 habían 28 EPS, de las cuales solo 4 estaban intervenidas por el gobierno. De esas 28 EPS, solo 15
enviaron los datos. La pregunta es, ¿por qué el resto de EPS que recibieron billones de pesos no están reportando datos de qué fue lo que hicieron con esa plata? De esas 15, el gobierno hace unas mallas para mirar si es información confiable, creíble, sobreviven 8. Y de esas 8 tienen que salir 3 porque en el caso, por ejemplo, de la 9 EPS, no cerraron, el revisor fiscal no firmó el cierre de los estados financieros. Quedamos con 5. Sobre esas 5 es donde se hace el estudio. Pero el gobierno no se conforma solo con hacer ese estudio, sino que le pide a la ADRES que contraste esa información que están entregando las EPS con otras bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? Las de las clínicas y los hospitales y otras bases de datos que tiene el Ministerio de Salud para ver si sí coinciden. Y también se hace otro estudio sobre los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros de las EPS? Donde ellos reportan cómo utilizaron esa plata, cuánto les ingresó y en qué se lo gastaron. Bueno, como esto es un asunto de plata, evidentemente, y aquí ya me están haciendo preguntas de ciudadanos y ciudadanas preocupados todos porque ¿cómo así que yo aporto cada año y ahora está en duda que vaya a alcanzar la plata para atender mi tratamiento? Para dimensionar de lo que estamos hablando, vamos a ver la siguiente nota sobre qué es la unidad de pago por capitación, qué es la UPC y eso cómo se calcula. La unidad de pago por capitación es la plata que les entrega el gobierno a la EPS cada año para atender a cada uno de sus afiliados. En el año 2022 rondaba el $1.000.000 por persona. En 2023 subió a 1.289.000 pesos. En el año 2024 a 1.444.000 y para este año 2025 se proyecta un pago de 1.521.000 pesos aproximadamente por cada afiliado. Estos son valores promedio para atender a afiliados al régimen contributivo. No obstante, el Ministerio de Salud calcula la UPC con base en información de diferentes actores de la salud. Se tienen en cuenta valores diferenciales por zona geográfica, grupos de edad y sexo. Por ejemplo, se reconocen distinciones o mayores valores para niños menores de 1 año, adultos mayores de 70 años y mujeres entre los 19 y 44 años. Bueno, veíamos en la nota que efectivamente desde el año 22 hasta ahora, año 2025, pues la UPC solamente en el régimen contributivo ha aumentado más de 500.000 pesos en los últimos 3 o 4 años. El aumento efectivo, digámoslo así, ha sido de más de 500.000 pesos que reciben las EPS por cada ciudadano. Asista o no asista, pida o no pida cita, utilice o no utilice los servicios. Para estas organizaciones como ASEMI, por ejemplo, y como la ANDI, 1,5 millones de pesos no es suficiente para garantizar el aseguramiento. ¿Es suficiente o hay que hacer un uso más racional de los recursos? Porque al final del día los recursos del presupuesto del Ministerio de Salud son limitados. Bueno, lo primero es que este análisis se tiene que hacer sobre datos porque estamos hablando de recursos públicos de la salud. Lo que dicen los datos de las propias EPS es que les ingresa más que lo que gastan. Nosotros en una investigación que hicimos de la sociedad civil y acompañamos, que está reportada en la Fiscalía y la Contraloría, haciendo el análisis de un grupo de EPS en 4 años, encontramos en los estados financieros que ellos mismos reportan que es mucho más lo que les entra que lo que gastan y que hay un déficit no justificado de 13.2 billones de pesos en 4 años. Eso lo tienen que explicar, porque ellos mismos reportan que no solo la plata les alcanza, sino que sobra y no sabemos para dónde se fue esa plata. Es decir, hay 13 billones de pesos literalmente embolatados. En los estados financieros de las EPS no sabemos dónde está esa plata y ese es el estudio que replica o que vuelve a hacer el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y vuelve y encuentra esas inconsistencias. Pero además si comparas con el ADRES, dentro de los datos que presentan las EPS, reportan atenciones de personas fallecidas, más de 20.000 personas fallecidas y luego se reportan unas atenciones. También hay otros hallazgos muy raros en esos datos que ellos presentan y es la frecuencia de usos de procedimientos. ¿Qué es esto? ¿Cuántas atenciones hicieron, por ejemplo, de quimioterapias,
para el cáncer. De un año para el otro pasan de 4% a 63%. Sí, escuchaba recientemente al ministro de Salud decir, por ejemplo, que una EPS que había reportado gastos en 2023 por 14 billones de pesos o algo, una cifra de ese estilo, en menos de un año reportó un aumento de más de 10 billones y pasó de 14 billones en gastos a 24 billones de pesos en gastos. ¿Para dónde se va la plata de la salud? Eso es lo que no sabemos, porque nos están diciendo que las atenciones en cáncer aumentaron más de un 60%. Eso implica aumento de infraestructura y la infraestructura no ha cambiado. Eso implica mayor contratación de personal para poder haber hecho eso. Cuando miramos cuánto personal de la salud había ese año, es el mismo del año anterior. Entonces no se explica por qué hay estos aumentos. También hay irregularidades por casi 1 billón de pesos en reportes de medicamentos. Hay también sobrecostos de medicamentos que superan el 1000%. Es decir, estamos hablando que estos son recursos públicos y esta discusión se tiene que dar con evidencia y datos. Precisamente aquí me están preguntando, estamos conversando con la doctora Carolina Corcho, ex ministra de Salud, y pues una persona que conoce como nadie el funcionamiento de este sistema. Doctora Carolina, me están preguntando aquí precisamente que cómo se explica, algunos de nuestros seguidores tienen dudas sobre el tema de los medicamentos, porque cómo se explica, dicen que algunos medicamentos que se reportan como escasos o que no están en el stock de mi EPS, los consigo en la farmacia de la esquina pagándolos de mi bolsillo. ¿Eso qué explicación tiene? Lo primero es que hoy en Colombia quienes tienen que comprar los medicamentos son las EPS. El Estado les giró de manera anticipada 82 billones de pesos el año pasado. La pregunta es, ¿por qué dentro del sistema no aparecen los medicamentos? ¿Y por qué sí aparecen en las droguerías? Eso lo tienen que explicar las EPS. Recientemente el Consejo de Estado ha dicho quienes tienen esa responsabilidad son ellos, ratificado por el Consejo de Estado. Es decir, para en algunas EPS no entregan la fórmula completa, sí, o no entregan ninguno de los medicamentos o tratamientos, pero uno va a cualquier farmacia de barrio o a cualquier cadena de grandes droguerías que hay en el país y las encuentra. Pero además se les pagó ya por eso, Juan Armando. El Estado, los colombianos ya pagamos por esos medicamentos que no están entregando. Y luego presentan datos que no son consistentes. Entonces tú no puedes decir que la UPC es insuficiente simplemente por opinión o presunción, porque lo digo yo, porque soy la Andy, la digo en el editorial de un medio de comunicación. No, eso es con datos y lo que ellos han presentado tiene inconsistencias muy graves que ameritan investigaciones disciplinarias, penales y fiscales, porque es que es el manejo de recursos públicos de la salud y lo que uno presume aquí es entonces querían engañar al gobierno para pedir más plata cuando no están cumpliendo con las atenciones. ¿Hace falta más control o ponerle el ojo, ponerle la lupa al gasto de las EPS? No, pues es que el error de origen de este sistema es que cómo así que un Estado entrega, que eso fue la ley 100, su presupuesto de 80 billones de pesos anuales en promedio, sin auditorías, sin control a 159 organizaciones que eran las EPS, que ahora son 28, que no presentan ni siquiera los reportes de qué hicieron con esa plata. Sí, recordemos que por estos días la polémica gira en torno a que el Ministerio de Salud, en una resolución el último día del año, pues estableció un aumento de 5,2% en la UPC, es decir, en el monto de recursos, la bolsa total de recursos que les entrega a las EPS para atender a sus afiliados, pero para esas entidades pues esto es insuficiente. 5,2% que además sale de una cifra equivalente a la inflación promedio anual. Dicen que esto va a llevar a una gran crisis de atención y de entrega de tratamientos y la gente está asustada. Mire, yo creo que aquí tenemos que ser respetuosos del Estado Social y Democrático de Derecho. La salud es un derecho constitucionalmente protegido.
El punto de partida de recursos de este año son 95 billones de pesos. No hay ninguna excusa para que hagan un chantaje y una extorsión con el miedo de los pacientes, con el temor de la ciudadanía para pedir más plata cuando no tiene sustento y cuando lo que presentaron tiene enormes inconsistencias. En ese sentido, la norma es clara. Si las bases de datos que presentan no son consistentes, el gobierno debe proceder a hacer el aumento por encima de la inflación causada. La inflación causada del 2024 fue de 5.2%, el aumento fue de 5.36%. El Banco de la República ha dicho que este año la inflación puede estar entre 3 y 3.5, es decir, el aumento está por encima de la inflación y el punto de partida es aproximadamente 95 billones de pesos. El tema se ha politizado un poco al punto de que he visto en redes sociales críticas de algunos líderes políticos como Álvaro Uribe Vélez diciendo que el gobierno quiere asfixiar y quiere acabar el sistema de salud. La realidad es que los recursos son limitados. Eso es una información muy propagandista, porque el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado la OPS. En el primer año que yo estuve lo aumentamos en 16.2, por encima de la inflación. En el segundo año 12.01 y en el tercer año 5.36 por encima de la inflación, a pesar que en el Congreso de la República hundieron la ley de financiamiento. Es que hunde la ley de financiamiento, que era el instrumento que tenía el gobierno para recaudar. Aún así, el gobierno no sacrifica al sector salud con esta decisión equivocada del Congreso de la República y hace el aumento de la UPC. Pero aquí hay una cosa de fondo y muy grave. ¿Con qué datos están respaldando lo que están planteando? Estamos de acuerdo con que deben hacerse mesas técnicas, porque esto le tiene que quedar claro al país, pero con datos, información de cuáles son los costos reales del sistema de salud, y los datos que las EPS han reportado no les dan la razón. Exministra Carolina Corcho, ¿qué controles hay que ajustar para que la opinión pública en general y los ciudadanos sepan para dónde se va la plata de la salud? Por eso se presentó una reforma a la salud que tampoco han querido aprobar en el Congreso de la República. En esta reforma a la salud, lo que queremos es que el Fondo ADRES, que es un fondo que recauda todos los recursos de los colombianos, pague directamente a clínicas y hospitales, porque resulta que los colombianos entregamos más de 80 billones de pesos en un año anticipado a las EPS, pero tampoco le pagan a las clínicas y hospitales. Tienen deudas superiores de 25 billones de pesos. Pero además, la norma les exige a las EPS que parte de esa platica las inviertan en bonos de capital, como un reaseguro, eso se llaman las reservas técnicas. Hagan inversiones para poder respaldar el sistema. Resulta que tampoco hicieron eso y tenemos un déficit de ese reaseguro por esas reservas técnicas por 16 billones de pesos. Entonces, han pedido más plata sin datos, simplemente por la opinión presuntuosa de ellos, pero no le han explicado al país qué ha pasado con la plata que se les ha entregado. No le han explicado al país por qué Cosalud, que eso fue una reciente denuncia del superintendente de salud, crea una empresa de papel en el gobierno de Juan Manuel Santos para hacer un préstamo por 200.000 millones de pesos soportado por los colombianos, que fueron embargados. Entonces los colombianos tuvimos que pagar el embargo, una empresa de papel con un patrimonio de 10 millones. Tienen que darle muchas explicaciones al país y no lo han hecho. Exministra Carolina Corcho, también me están haciendo aquí algunos comentarios en el sentido de que la salud es un negocio más que un derecho. Usted acaba de decir que la salud es un derecho constitucional. ¿Hasta dónde es negocio y hasta dónde hay pleno goce del derecho a la salud en Colombia? En Colombia es un derecho fundamental, público, siempre ha sido financiado de manera pública, pero evidentemente lo que se creó aquí es un manejo privado, opaco, no transparente de los recursos públicos de la salud, donde crearon una figura llamada EPS que no existe en ninguna parte del mundo, y una EPS es un vehículo de captura de billones de los colombianos para manejar a discrecionalidad esos recursos. Eso es lo que se tiene que cambiar en la reforma que tampoco quieren aprobar. ¿A qué se refiere usted cuando dice que hay opacidad en el sistema? Opacidad es que no hay transparencia, manejan esos recursos como ellos quieran.
¿Cómo así que se le entrega a 28 EPS más de 80 billones de pesos y no reportan ni siquiera qué hicieron con esa plata? Yo quiero preguntar en qué sector de la economía a un empresario se le entrega 80 billones de pesos sin facturación, sin licitación, sin nada. Hay algunos críticos del gobierno, como el exministro, su excompañero de gabinete, Alejandro Gaviria, que han criticado incluso fuertemente al presidente Petro, señalándolo. Dice Alejandro Gaviria que no sabe si es ignorancia o realmente el presidente no conoce cómo se destinan los recursos o cómo se transfieren los recursos para la salud. ¿Usted qué le respondería desde su óptica? El señor exministro Alejandro Gaviria estuvo 6 años frente a la cartera de salud, su viceministro 3 años más, 10 años al frente del sistema de salud y entregaron un sistema de salud en quiebra. Intervinieron varias EPS que se quebraron, permitió que se creara Medimás con un patrimonio de 1 millón de pesos para manejar 320 mil millones de pesos de los colombianos, que luego terminó en escándalos de corrupción y fue liquidada. Entregaron un sistema quebrado. Pidieron más plata en el gobierno de Duque en un acuerdo de punto final entre 8 y 10 billones de pesos, tampoco le pagaron a las clínicas y hospitales, siguen pidiendo más recursos, es decir, ellos son responsables de más de una década de crisis, opacidad y oscurantismo del sistema de salud y ahora también se oponen entonces a que se reforme el sistema y a que se solucione el problema que ellos generaron. Bueno, a propósito de las EPS intervenidas, en este gobierno se han intervenido varias y veo comentarios en redes sobre, llamando la atención de que precisamente las EPS que han sido intervenidas recientemente han desmejorado su atención, aumentan las quejas y pues su situación financiera también se ha deteriorado. Eso también ameritaría un llamado de atención al gobierno sobre esas intervenciones. Lo primero que hay que decir es que todos los gobiernos en Colombia han intervenido EPS. Eran 159, se han intervenido más de 100 EPS y se han liquidado. Eso no es un fenómeno exclusivo del presidente Gustavo Petro. Cuando tú intervienes, estas instituciones ya vienen en quiebra, con pasivos enormes, deudas enormes. Entonces, si tú no le inyectas recursos, que nuevamente es a pedirnos plata a los colombianos, pues no van a mejorar. Se intervienen estas organizaciones es para proteger el derecho fundamental a la salud. Ahora bien, ¿cuál es la solución de fondo? La reforma. Nosotros no podemos seguir liquidando, creando EPS, liquidando y volviendo a crear, porque esa figura no funcionó, no existe en ninguna parte del mundo y por eso la discusión sobre la reforma. Ahora bien, que el sistema está en una crisis peor, claro. Si a ti te hacen un diagnóstico de cáncer en el año 2015, si no te aplicas un tratamiento, solo con el tiempo se va a deteriorar más. No ha permitido el Congreso de la República avanzar en una transición aprobando la reforma a la salud, pues se va a deteriorar más el sistema. Ya perdimos 2 años y entre más tiempo va a ser peor, porque necesitas hacerle tratamiento a ese paciente con cáncer. Una pregunta final que les interesa mucho a los usuarios, a los que padecen el día a día de ir a pedir la cita, la autorización, el medicamento, el tratamiento, las colas, etcétera. En su opinión, exministra Carolina Corcho, ¿las EPS deberían desaparecer como están concebidas hoy? Un sistema de salud que de manera universal entregue a un intermediario el manejo privado de recursos públicos, eso es una aberración. Y que manejan la discrecionalidad, pero además esas EPS han sido capturadas por clientelas politiqueras de este país, que hacen parte de las juntas directivas, son los poderes políticos, ojo, que han estado ahí acompañando ese proceso y por eso es tan difícil una reforma a la salud. Pero los detractores del gobierno plantean algo con cierta lógica y es que estatizar el sistema o llevar a un manejo similar al que existía con el Seguro Social antiguo también genera muchas incertidumbres y temores. El gobierno nunca ha propuesto estatizar el sistema. Ahora, el sistema es público y los recursos son públicos. Siempre han sido recursos públicos. El gobierno lo que está proponiendo es que se pague de manera directa a clínicas y hospitales que las EPS han arrasado. La mayoría de clínicas en Colombia son privadas. Las que no son de propiedad de las EPS están en situación de quiebra.
con trabajadores en condiciones de precarización, mientras que no sabemos dónde está la plata, de acuerdo a los reportes y los propios estados financieros de ellos mismos, no sabemos dónde hay mucha plata, por la que tienen que dar explicaciones en este país. Entonces, no es cierto que la propuesta sea la estatización. Estamos hablando de una reforma que tiene dos puntos centrales, te lo digo rápidamente. Primer punto, el manejo público transparente de los recursos para que todos sepamos a dónde se va. Cada peso en tiempo real a través de un fondo público que es un sistema de información donde todos los colombianos vamos a ver para dónde se va la plata. Y segundo, la salud preventiva y la atención primaria en salud. No puede seguir este sistema dependiendo del alto costo, de que usted no le detecten el cáncer a tiempo. Las enfermedades se pueden detectar y curar antes de que se empeoren. Son dos elementos centrales de la reforma. Bueno, es una asignatura pendiente de este sistema y por supuesto de la CPS hacer prevención y evitar la enfermedad, porque tal y como van las cosas cada día va a ser más difícil si no se mejora este sistema acceder a los servicios de salud. Doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, especialista en todos estos temas, muchas gracias por atender esta charla con Economía y Bolsillo de Tercer Canal. Muchas gracias, Juan Armando. Un saludo a la audiencia. A ustedes los invitamos a compartir este y todos los contenidos del Tercer Canal.